Protocolo de aislamiento, por Karen Montaña, Paula Maldonado, Xiomara Rincón, Melissa Jiménez, Gina Urián, docente Camilo Ballesteros. Objetivo: estandarizar los criterios y las medidas de aislamiento para los pacientes con enfermedades transmisibles e inmunocomprometidos en la ES Hospital Regional de Chiquinquirá. Justificación: los aislamientos hospitalarios pretenden evitar la transmisión de enfermedades infecciosas mediante la interrupción de la cadena de transmisión. La transmisión de la infección dentro de un hospital requiere 4 elementos básicos: una fuente de infección endógena o exógena, un microorganismo infectante, una vía de transmisión efectiva y un hospedero susceptible. Definiciones: transmisión por contacto. Es la más frecuente y puede ocurrir por contacto directo persona a persona, siendo uno un hospedador susceptible y otro un hospedador infectado o colonizado. La principal vía de administración son las manos. El contacto indirecto ocurre cuando la transferencia de microorganismos, por medio de objetos inanimados como superficies, instrumental o fomites en general. Transmisión por gotas. Se presenta cuando las partículas que se expelen de vías respiratorias miden más de 5 micras, lo cual permite que no permanezcan suspendidas mucho tiempo en el aire y además, por ser pesadas, no avanzan más de 1 metro del sitio donde se originaron. Por aerosol. Ocurre cuando las partículas que se expelen de vías respiratorias miden menos de 5 micras. Son livianas, lo que hace que puedan permanecer suspendidas en el aire por largos periodos y avanzar más de 1 metro de donde se originaron. Transmisión por vectores. Cuando la transmisión se realiza a través de insectos o roedores, como dengue, malaria, virus del Nilo Occidental o hantavirus. Transmisión por medio de un vehículo. Cuando el microorganismo se transmite a través del agua, medicamentos o alimentos. Tipos de aislamiento. Aislamiento de contacto. Medidas generales. Lavado de manos 5 momentos por la OMS. Uso de equipo de protección de manera adecuada, guantes, batas, lentes, cubrebocas. Manejar adecuadamente los residuos peligrosos, biológicos e infecciosos. Habitación. Asignar en un cuarto aislado, en medida de lo posible, o colocar al paciente con otros pacientes con el mismo agente etiológico. En caso de no ser posible lo anterior, se tendrá que mantener al menos 1 metro de distancia entre un paciente y otro. Guantes. Usar guantes estériles durante el contacto directo con el paciente. Cambie estos últimos al tener contacto con secreciones o superficies contaminadas. Tirar los guantes en la caneca roja dentro de la habitación. Lavarse las manos con agua y con jabón antes y después de ocupar guantes. Utilizar un agente antiséptico para manos antes y después del contacto con el paciente. No reutilizar guantes en ningún momento. Bata desechable. Usar bata limpia no estéril antes de tener cualquier contacto directo con el paciente o ante el riesgo de salpicadura. No desechar la bata si no se tuvo contacto con secreciones o superficies contaminadas. La bata se debe poner en perchero doblada hacia afuera. Desechar la bata si se tuvo contacto con las superficies contaminadas. Guantes y gorro. Únicamente ante riesgo de salpicadura. Desechar en la caneca roja dentro de la habitación. Equipos médicos. Dentro de lo posible, limita a un solo paciente. Desinfectar todo el material previo a su uso y posterior, con desinfectante de alto nivel. Vajilla. Realizar la recolección de la vajilla de alimentos de estos pacientes al último. Utilizar guantes para la recolección de la vajilla y colocar en el carro de recolección para ser llevados de inmediato al área de lavado. No se requieren lavados especiales. El detergente y procedimiento de limpieza normal son suficientes. Ropería. Recolectar y depositar en bolsa roja, la cual deberá cerrarse y etiquetarse con la leyenda para lavado especial. Depositar en el chute de lavandería. Transporte del paciente. Únicamente si es indispensable, respetando en todo momento las medidas estándar y de contacto. Utilizar batas y guantes si tiene contacto directo con el paciente o peligro de salpicadura. Elementos de protección. Los elementos de protección, alcohol, gel, guantes, bata, se deberán colocar en una mesa fuera de la habitación o a la entrada de la misma o en un área de acceso fácil. Una vez que un elemento de protección ingresó a la habitación, este deberá ser eliminado. Visitas. Permitidas según horarios establecidos por la institución. Permitidas pero con restricción. Únicamente podrá permanecer un familiar en la habitación.
Lavarse las manos al entrar y salir de la habitación. No compartir objetos personales del paciente. Deberá utilizar bata y guantes si tiene contacto directo con el paciente. No tocar los alimentos con guantes puestos ni su cara. Informar a la enfermera siempre que vaya a salir de la habitación. No se recomienda que entre a otras áreas de hospitalización. Enfermedad. Infecciones o colonizaciones por gérmenes multiresistentes. Enfermedades entéricas causadas por Clostridium difficile, E. coli, Shigella, hepatitis A, rotavirus, aislamiento hasta obtener 2 coprocultivos negativos. En el caso de la hepatitis, hasta una semana después de la ictericia. Infecciones por virus sincitial respiratorio, para influenza o enterovirus, aislamiento hasta lograr mejorarla. Infecciones de piel altamente contagiosas, como difteria cutánea, herpes simplex, impétigo, úlceras por compresión, pediculosis, escabiosis, que tiene un aislamiento hasta de 24 horas, forunculosis, conjuntivitis, fiebres hemorrágicas o heridas infectadas. Aislamiento de gotas. Habitación. Asignar un cuarto aislado o colocar al paciente con pacientes con el mismo agente infeccioso. Si este no fuera posible, deberá mantenerse al menos 1.5 metros de distancia entre un paciente y otro y reforzar todas las medidas estándar. Mantener la puerta cerrada. Mantener ventana abierta en la medida de lo posible. Medidas generales. Aplican los anteriormente mencionados. Guantes. Únicamente con contacto directo con secreciones, principalmente a la auscultación de la vía aérea. Bata desechable. Usar bata limpia, no estéril antes de tener cualquier contacto directo con el paciente o ante el riesgo de salpicadura. Desechar la bata si se tuvo contacto con secreciones, depositándola en la caneca roja, dentro de la habitación. Tapabocas y gorra. Se deberá utilizar si se va a estar en menos de 1,5 metros del paciente. Desechar en la caneca roja dentro de la habitación. Equipos médicos. Limitar a un solo paciente. Desinfectar todo material previo a su uso y posterior a su uso con desinfectante de alto nivel, formaldehído, glutaraldehído, cetrimida de paño a superficie. Vajilla. Utilizar vajilla desechable. Eliminar los desechables usados en la caneca roja. Realizar la recolección de la vajilla de alimentos al último. Utilizar guantes para la recolección de la charola. Ropería, la cual deberá cerrarse y etiquetarse con la leyenda para lavado especial. Depositar en el chute de lavandería. Transporte del paciente. Este será limitado, únicamente si es indispensable. Se deberá poner cubrebocas al paciente antes de salir de la habitación o área y respetar en todo momento las medidas de prevención por gotas y estándar. Elementos de protección. Los elementos de protección, alcohol gel, guantes, bata, se deberán colocar en una mesa afuera de la habitación o a la entrada de la misma o en área de fácil acceso. Visitas. Restringidas. El familiar deberá permanecer en la habitación en todo momento. Lavarse las manos al entrar y salir de la habitación. Utilizar cubrebocas si se va a tener contacto estrecho con el paciente, menos de 1,5 metros. Deberá utilizar bata y guantes si tiene contacto con el paciente. No compartir objetos de uso personal del paciente. Informar a la enfermera siempre que vaya a salir de la habitación. No se recomienda que entre a otras áreas de hospitalización. Enfermedad.
Enfermedades para hemófilos influenza tipo B. Aislamiento hasta 36 horas después de iniciada la antibiótico-terapia. Enfermedades por Neisseria meningitidis. Aislamiento hasta 36 horas después de iniciada la antibiótico-terapia. Difteria faríngea. Aislamiento hasta 7 días después del comienzo de exantema. Neumonía por micoplasma. Aislamiento hasta 10 días después de iniciado el tratamiento. Tosferina. Aislamiento hasta 7 días después de iniciado el tratamiento. Paperas. Aislamiento 9 días después del inicio del edema glandular. Rubeola. Aislamiento hasta 4 días después del inicio del exantema. Parvovirus B19. Aislamiento durante toda la hospitalización. Influenza. Aislamiento hasta 4 días después del inicio de los síntomas. Fiebre escarlatina. Faringitis por estreptococo hemolítico del grupo A. Aislamiento hasta terminar tratamiento y tener 2 hemocultivos negativos. Microgotas o aerosol. Habitación. Asignar un cuarto aislado. El aire debe fluir del pasillo hacia la habitación. Presión negativa, con descargas de aire de la habitación al exterior en forma frecuente. Mantener la puerta cerrada en todo momento. Abrir ventanas en medida de lo posible, si se cuenta con un cuarto de presión negativa. Medidas generales. Aplican a las anteriormente descritas. Guantes. Usar guantes estériles durante el contacto directo con el paciente. Cambiar estos posteriormente al tener contacto con secreciones o superficies contaminadas. Tirar los guantes en la caneca roja dentro de la habitación. Lavarse las manos con agua y jabón. Utilizar un agente antiséptico para manos antes y después del contacto con el paciente. No reutilizar guantes en ningún momento. Bata desechable. Usar bata desechable, la cual deberá ser eliminada dentro de la habitación, en la caneca roja. Tapabocas y gorro. Utilizar mascarilla modelo N95, categoría N eficiencia al 95%. Debe colocarse antes de entrar a la habitación. Se puede reusar la mascarilla, pero deberá ser reutilizada por la misma persona, siempre y cuando se mantengan en bolsa de plástico, con nombre y sin doblar. No se deben compartir las mascarillas. Las mascarillas se deben cambiar siempre que se requiera, con una duración mínima de 1 semana. Desechar en la caneca roja dentro de la habitación. Equipos médicos. Limitar a un solo paciente. Desinfectar todo material previo a su uso con desinfectante de alto nivel, formaldehído, glutaraldehído, cetrimida, de paño a superficie. Vajilla. Utilizar vajilla desechable. Realizar la recolección de la vajilla de alimentos de estos pacientes al último. Tirar la basura dentro de la habitación en la caneca roja. Ropería. Recolectar y depositar en caneca roja, la cual debe cerrarse y etiquetarse con la leyenda para lavado especial. Depositar en el chute de lavandería. Transporte del paciente. Únicamente si es indispensable, respetando en todo momento las medidas estándar y de microgotas. El paciente debe ocupar una mascarilla modelo N95, categoría eficiencia al 95%. Elementos de protección. Los elementos de protección, alcohol gel, guantes, bata, se deberán colocar en una mesa afuera de la habitación o a la entrada de la misma o en el área de fácil acceso. Una vez que un elemento de protección ingresó a la habitación,
Este debe ser eliminado. Visitas restringidas y o con horario. Uso de equipo de protección en todo momento, guantes, mascarilla, bata. No se permite acceso a otras áreas del hospital. No se recomienda permanecer en la habitación. Enfermedad. Sarampión. Aislamiento hasta 7 días después de iniciado el tratamiento y aparecido el brote cutáneo. Varicela. Aislamiento hasta cuando las lesiones tengan costras. Herpes zóster. Aislamiento hasta 24 horas después de terminada la terapia de antibióticos y las lesiones tengan costras. Tuberculosis pulmonar. Activo aislamiento hasta 3 semanas después de haber iniciado el tratamiento. Tuberculosis laríngea. Aislamiento hasta 3 semanas después de haber iniciado el tratamiento. Neumonía atípica. Aislamiento mientras dure la enfermedad. Pacientes con cuadro de fiebre e infiltrado pulmonar hasta que se descarte la tuberculosis. Inmunocomprometidos. Medidas generales aplican las anteriormente dichas. Habitación. Asignar un cuarto aislado. Si esto no es posible, deberá mantenerse al menos 1 metro de distancia entre un paciente y otro. Guantes. Usar guantes de exploración no estériles durante el contacto directo con el paciente. Cambiar los guantes después de tener contacto con secreciones o superficies contaminadas. Tirar los guantes en la caneca roja dentro de la habitación. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de ocupar guantes. Bata desechable. Usar bata limpia no estéril antes de tener cualquier contacto directo con el paciente o ante el riesgo de salpicadura. No desechar la bata si no se tuvo contacto con secreciones o superficies contaminadas. Colocar la bata en perchero doblada hacia afuera. Desechar la bata si se tuvo contacto con superficies contaminadas, depositándola en la caneca roja dentro de la habitación. Las batas son cambiadas en cada turno. Tapabocas y gorro. En caso de heridas expuestas, además usar polainas. Bata desechable. Dentro de lo posible, limitar a un solo paciente. Desinfectar todo el material previo a su uso y posterior a su uso con desinfectante de alto nivel, formaldehído, glutaraldehído, cetrimida de paño a superficie. Usar guantes, bata o uniforme quirúrgico y cubrebocas para la recolección de la vajilla y colocar en el carro de recolección. No se requiere lavados especiales y el detergente y procedimientos de limpieza normal es suficiente. Ropería. Recolectar y depositar de forma normal. Visitas. Permitidas pero con restricción de horario. Lavarse las manos al entrar y salir de la habitación. No comparta objetos personales del paciente, jabón, cepillo. Utilice la bata y guantes si tiene contacto directo con el paciente o su entorno. No toque su cara ni sus alimentos con los guantes puestos. Informar a la enfermera siempre que vaya a salir o entrar en la habitación. No visitar a otros pacientes o familiares. Respetar la vestimenta que se solicita, pijama quirúrgica, bata, entre otros. Colonización de agentes multidrogoresistentes o de interés epidemiológico. Medidas generales aplican las anteriormente descritas. Habitación. Mantener al menos 1 metro de distancia entre pacientes y modificaciones todas las medidas descritas para las precauciones estándar. Guantes. No usar guantes para tocar el entorno del paciente. Usar guantes no estériles durante el contacto directo con el paciente y sus secreciones. Cambiar estos últimos al tener contacto con secreciones o superficies contaminadas. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de ocupar guantes. Utilizar un agente antiséptico para manos antes y después del contacto con el paciente. Gel de alcohol. No reutilizar guantes en ningún momento. Bata desechable. Usar bata limpia, no estéril, antes de tener cualquier contacto directo con el paciente o ante el riesgo de salpicadura. No desechar la bata si no se tuvo contacto con secreciones o superficies contaminadas. Colocar las batas en perchero doblada hacia afuera.
Desechar la bata si se tuvo contacto con superficies contaminadas, depositándola en la caneca roja dentro de la habitación. Tapabocas y gorro. Especialmente ante riesgo de salpicadura, desechar en la caneca roja dentro de la habitación. Equipos médicos. Desinfectar todo el material previo a su uso y posterior a su uso con desinfectante de alto nivel, formaldehído, cetrimida de paño o superficie. Vajilla. Utilizar guantes para la recolección de la vajilla y colocar en el carro de recolección para ser llevado de inmediato al área de lavado. Transporte del paciente. Sin restricción, pero siguiendo las medidas estándar previa transferencia. Realizar el baño diario. Durante la transferencia, enviar siempre con la hoja de seguridad y o tarjeta de aislamiento. Traslado. Con sábana limpia en camilla o silla de ruedas, limpieza y desinfección con posterior a su uso. Para asistir a la terapia, estudios diagnósticos, el paciente debe utilizar el uniforme limpio. Ropería. Recolectar y depositar en bolsa roja, la cual debe cerrarse y etiquetarse con la leyenda para lavado especial. Depositar en el chute de lavandería. Elementos de protección. Utilizar los elementos de protección, alcohol, gel, guantes, bata que se encuentren en las áreas.